Mi nombre es Edgar Josué García Muñoz. Estudio en la Universidad Centro Educativo Universitario Siglo XXI en el municipio de Macuspana, Tabasco. El docente de la materia es el maestro Eduardo Cisnero Molina, con la asignatura de diversidad cultural. En la siguiente presentación que veremos más adelante, vamos a tocar el tema hablando de dos culturas populares de Tabasco, que son la cultura maya y la cultura olmeca. En la presentación veremos las características, dónde surgió la cultura, cuánto tiempo estuvo poblando nuestro estado y lo que nos aportó para nuestra sociedad hasta el sol de hoy. Sin más preámbulo, iniciemos. La cultura olmeca es una de las más importantes de Mesoamérica, al considerarse como la cultura madre que nos sentó para la creación de centros urbanos, prácticas religiosas, la escritura y el comercio de materias primas. Conocida principalmente por ser la primera cultura en tallar piedras en forma de cabezas gigantes. A continuación compartiremos todo lo que debes saber sobre los olmecas, la cultura madre que sentó la base de Mesoamérica. ¿Por qué se le llama a la cultura olmeca la cultura madre? Ok, es la más importante de Mesoamérica, al considerarse como la cultura madre que fundó la sociedad y centros urbanos, sentó la base de las primeras prácticas religiosas y culturales, así como los patrones urbanos de asentamiento y del comercio e intercambio de materias primas. Tomamos énfasis que fue una de las primeras culturas en hacer valor al cambio. Yo te doy algo, tú me das algo, ser recíproco y darle un valor a la primera moneda. ¿Cuándo y dónde se desarrolló la cultura olmeca? Okay. La cultura olmeca se desarrolló en el periodo preclásico mesoamericano, es decir, hace 2500 años antes de Cristo, en la región de selva tropical, que lo que hoy es el Golfo de México. Actualmente es el sureste de Veracruz y el oeste de Tabasco. Los sitios arqueológicos más importantes de la cultura olmeca son San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y los Tres Zapotes. La cultura olmeca se dedicaba a los hallazgos arqueológicos, ya que han encontrado artefactos hechos con piedras semipreciosas como el jade, la obsidiana y la roca vulcanizada. Gracias al comercio que cité previamente, fue una de las culturas que pudo crecer y desarrollar sus centros urbanos. Además, se sabe que cultivaba maíz, frijoles, plantas medicinales. También fueron cazadores, pescadores y recolectores. El punto más importante y a favor que tiene nuestra cultura madre fue sus aportaciones que tenemos hasta el día de hoy, siglo XXI, que fueron las creaciones epígrafes, los primeros glifos y calendarios, que serían la base de la escritura de estas culturas. Asimismo, crearon los primeros asentamientos urbanos, dando las estructuras a las ciudades mesoamericanas. Por otro lado, los olmecas eran politeístas y le rendían culto al jaguar, por lo que se sentó la base de las ceremonias religiosas y ofrendas. Crearon también rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México, lo que hoy es Oaxaca, la península de Yucatán y Guatemala, donde comercializaban e intercambiaban jade, cristal de roca, obsidiana y otras piedras preciosas.
Una de las aportaciones que vemos hasta el sol de hoy en uno de los museos más importantes de nuestro estado, que es Tabasco, es el legado inmenso de las cabezas colosales talladas en piedras, las cuales pesan toneladas y tienen una altura hasta de 4 y 5 metros de altura. Tomamos énfasis que la cultura olmeca, a pesar de que pisó nuestro estado hace 2500 años, sigue presente hasta el día de hoy con las contribuciones que dejaron nuestros ancestros. No por eso se les hace llamar nuestra cultura madre. A continuación hablaremos, no por último, la menos importante, es la cultura maya. Bueno, la cultura maya conocemos, o civilización maya, como se podría decir igual, pisó nuestro planeta, nuestro estado bello que es Tabasco, hace más de 18 siglos, alrededor del 2500 a.C. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Dejaron tras de sí un conjunto importante igual de ruinas y un legado de culturas que inspiraron a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Vamos a poner un ejemplo fácil, que es: inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombiana, y ellos mismos fundaron y desarrollaron el conocimiento propio en materias artísticas, como por ejemplo matemáticas, astronomía, ecología, arquitectura, a pesar de que fue una cultura que tuvo años y años sin avances tecnológicos, pero demostraron en sí que pudieron más. La ubicación geográfica que tomaron los mayas fue todo el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, las regiones occidental de los territorios actuales en el que se encuentra Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico. Igual los mayas, su economía principal, si bien la base del sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en la civilización y en su contacto con los demás pueblos. Alrededor de las ciudades más grandes e importantes, controlaban el acceso a recursos claves como las minas de obsidiana, las fuentes de sal e incluso el tráfico de esclavos en la región mesoamericana. De hecho, los mayas en Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial que hizo de ellos los más grandes comerciantes de su región y su periodo. Uno de los puntos a favor de los mayas fue una excelente organización social. Por ejemplo, la sociedad maya se dividía en sus inicios entre un grupo de élite dominante y una masa de plebeyos. Este orden se sostenía mediante la fuerza militar tradicional y religiosa, pero el crecimiento sostenido de los estados mayas propició la aparición de clases económicas y políticas más complejas. Al verse el poder, se clasificaron por niveles. Las evidencias que dejaron nuestros antepasados mayas, que vemos hasta el día de hoy, dejaron tras una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo moderno. Construyeron palacios, templos, espacios ceremoniales, pirámides y deportivos. Además desarrollaron estructuras lineales y expresantes para la observación astronómica. Hablar sobre estas dos culturas es muy extensa. Tomamos los puntos más notables para hacer
énfasis y no olvidarnos de estas culturas. Es muy importante visitar nuestros centros arqueológicos que tenemos en el estado para no perder la cultura, e igual es una tradición visitar nuestros museos, tal sea el Museo La Venta, que está ubicado aquí en Villahermosa, Tabasco, para conocer más sobre la cultura madre olmeca y nuestra cultura maya. Así que los invito a que visite uno de los museos con su familia y pasar un excelente día de relajación y conocimiento, aprendiendo más sobre nuestras culturas. Tenemos la ventaja que somos uno de los países con la cual más culturas pisó nuestro país e estado. Entonces hay que aprovechar y no perder nuestras tradiciones y culturas. Muchas gracias.